Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el fascinante mundo del espectáculo turco. Créanme, es una de esas historias que nos dejan con la boca abierta, reflexionando y sobre todo, admirando la elegancia con la que algunas figuras públicas navegan las aguas a veces turbulentas de la fama. Vamos a hablar de la reacción de nuestra queridísima Demet Özdemir ante unas declaraciones de un excompañero de novela. Sí, han oído bien. La tensión, aunque sutil, parece haber estado servida y nosotros, como siempre, vamos a desgranar cada detalle, analizar el contexto, entender por qué ha sido tan comentado y predecir cuál podría ser la repercusión de esta movida mediática. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, si todavía no forman parte de nuestra comunidad vibrante y curiosa, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y las últimas primicias del universo del entretenimiento turco. Ahora sí, prepárense porque la historia que les traigo hoy tiene todos los ingredientes para ser un deleite para los amantes del drama y la estrategia comunicacional. Todos sabemos, y es un hecho que inspira a muchos, la trayectoria meteórica de Demet Özdemir. Desde sus humildes comienzos, cuando apenas imaginaba el alcance de su talento, hasta convertirse en una de las actrices más aclamadas, queridas y reconocidas de Turquía, su carrera ha sido una verdadera montaña rusa de éxitos. Cada proyecto en el que participa se convierte en un fenómeno, cautivando a audiencias locales e internacionales. Y claro, cuando uno alcanza ese nivel de fama estratosférica, las interacciones con compañeros de trabajo, especialmente aquellos con los que se ha compartido pantalla en proyectos tan exitosos y emblemáticos como lo fueron sus novelas, siempre están bajo el escrutinio público. Imaginen la intensidad de un set de grabación. Las horas compartidas, las emociones proyectadas, la construcción de personajes que muchas veces se vuelven parte de nuestra propia vida. A veces esa conexión forjada en el fragor del rodaje trasciende la pantalla y genera un vínculo especial, una amistad o al menos un respeto mutuo muy profundo. Pero, ¿qué sucede cuando ese vínculo aparentemente sólido se resquebraja, o cuando de repente surgen palabras que parecen erosionar esa memoria colectiva, ese recuerdo compartido de un proyecto que fue un éxito rotundo y que unió a miles de espectadores? Pues, eso es justo lo que parece haber ocurrido en esta ocasión. El excompañero en cuestión, del que luego profundizaremos un poco más para darles contexto sin caer en chismes innecesarios, hizo unas declaraciones en un evento público. Unas palabras que al ser escuchadas por el público presente y por supuesto, captadas rápidamente por los medios y por Demet, generaron un revuelo considerable. Se trataba de algo relacionado con la experiencia que vivieron juntos durante las grabaciones de una de sus novelas más populares, una de esas producciones que nos enamoraron a todos, que nos mantuvieron pegados a la pantalla semana tras semana, y que se convirtieron en un referente de la televisión turca. Sin embargo, las palabras pronunciadas por este excompañero parecieron no sentar nada bien. No fueron precisamente elogios desmedidos ni recuerdos nostálgicos llenos de gratitud. Al contrario, la forma en que se expresaron, según la interpretación de muchos, se percibió un tono, digamos, poco afortunado. Tal vez ambiguo, insinuante o incluso, para algunos, un poco despectivo. Imaginen la escena desde la perspectiva de Demet: has trabajado arduamente en un proyecto que ha sido un éxito arrollador, has invertido tu alma, tu energía, tu profesionalismo. Has creado una conexión con tus compañeros que se ha visto reflejada en la pantalla y que el público ha amado hasta la locura. Y de repente, años después, uno de esos compañeros que compartió esa aventura contigo habla de esa experiencia de una manera que parece minimizar tu esfuerzo, tu contribución individual, o incluso la magia que se creó conjuntamente. No es de extrañar que haya una reacción. Y la reacción de Demet Özdemir, fiel a su estilo, no se hizo esperar, aunque sí de una manera muy característica de ella, sutil, elegante pero contundente. Lo primero que debemos entender para apreciar plenamente la reacción de Demet es su personalidad pública y profesional. Demet Özdemir es conocida por ser una persona sumamente profesional, reservada en lo que respecta a su vida personal, pero también increíblemente segura de sí misma y poseedora de un gran sentido de la justicia. Cuando algo no le parece correcto, cuando percibe una injusticia o una falta de respeto, tiende a manifestarlo, pero siempre desde una posición de fuerza, con aplomo y sí. Entrar en polémicas innecesarias o desgastantes. En esta ocasión,
Su respuesta no fue un comunicado oficial emitido por su equipo, ni un grito al micrófono en una rueda de prensa. Fue algo más, digámoslo así, calculado, estratégico y profundamente personal. Las declaraciones del excompañero, como era de esperar, fueron recogidas por varios medios de comunicación turcos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Los reportajes se centraban en la novela, en las supuestas dificultades de la producción, en las relaciones interpersonales en el set de grabación. Y al mencionar el nombre de Demet, las palabras dichas parecieron tener una carga adicional, un matiz que no pasó desapercibido para los observadores más agudos. Algunos interpretaron que el compañero estaba intentando destacar su propio papel en el éxito de la novela, quizás restándole mérito a la dinámica de la pareja protagonista, o insinuando de manera velada que la química que tanto aplaudió el público, esa conexión que parecía tan real y palpable, era algo forzado, poco auténtico o menos genuino de lo que se proyectaba en pantalla. Y aquí es donde entra la genialidad y la maestría de Demet. Su reacción no fue una respuesta directa a las palabras específicas del compañero. No se dirigió a él públicamente para debatir, refutar o entrar en un intercambio de acusaciones. La estrategia de Demet, y esto es lo que la hace tan fascinante y digna de análisis, fue a través de sus redes sociales, su plataforma personal e íntima de comunicación con sus seguidores. Unos días después de que las declaraciones del excompañero se hicieran virales y generaran un torbellino de especulaciones, Demet publicó una historia en Instagram. Nada de texto extenso, nada de explicaciones complicadas o descargos de responsabilidad. Simplemente una imagen y una frase corta, pero con un mensaje potentísimo y resonante. La imagen que acompañaba la historia era una fotografía de ella misma, sonriendo, irradiando esa luz natural y esa energía positiva que la caracterizan y que tanto admiran sus fans. Una imagen de fortaleza y serenidad. Y la frase, ahí reside la clave de toda la operación. La frase, traducida libremente del turco, decía algo así como, la verdad es mi escudo y mi verdad es mi fuerza. Una declaración de principios inquebrantables, una profesión de fe en su propia integridad. Algo que proyecta una seguridad férrea, una autoconfianza inamovible y, sobre todo, la firmeza de quien sabe quién es, de dónde viene y qué ha logrado con su esfuerzo y talento. No necesita defenderse de acusaciones veladas ni entrar en dimes y diretes que solo alimentarían el circo mediático. Su verdad personal y la verdad de los hechos son suficientes para ella, su armadura y su motor. Esta reacción, como les decía, se ha convertido en el tema del día, o incluso de la semana, en el mundillo del entretenimiento turco y entre sus seguidores. Los fans de Demet se han volcado masivamente en su apoyo, llenando las redes sociales de comentarios positivos, mensajes de respaldo incondicional, defendiéndola de cualquier intento de difamación y elogiando su elegancia al responder a una situación que podría haber escalado a un conflicto público. Muchos han interpretado sus palabras como una respuesta directa, pero maravillosamente diplomática y elegante a las insinuaciones del excompañero. Un recordatorio poderoso y silencioso de que su talento, su profesionalismo y su éxito hablan por sí solos. No necesitan la aprobación ni la validación de nadie, y mucho menos de alguien que parece querer empañar o minimizar su brillante trayectoria. Pero, ¿quién es este excompañero que ha generado esta ola de comentarios y reacciones? Bueno, para no entrar en nombres directos y mantener un cierto grado de misterio que sé, a muchos de ustedes les encanta, digamos que hablamos de alguien que compartió pantalla con Demet en uno de sus proyectos más icónicos. Una de esas novelas que no solo la catapultaron a la fama en Turquía, sino que también le abrieron las puertas a un reconocimiento internacional sin precedentes. Un proyecto donde la química entre ellos, la complicidad y la conexión que proyectaban en cada escena, fue uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de la serie. La sorpresa y la decepción, para muchos de sus seguidores, vienen precisamente de ahí. Se esperaba una actitud de mayor compañerismo, de respeto mutuo y de agradecimiento por la experiencia compartida, especialmente considerando el nivel de éxito y la huella que ambos dejaron en la historia de la televisión turca. La forma en que Demet Özdemir maneja estas situaciones es, francamente, admirable. No se deja arrastrar por la negatividad o por el deseo de entrar en una guerra de declaraciones. En lugar de eso, elige un camino de empoderamiento personal y de reafirmación de su mensaje. Su escudo y su verdad se convierten en su armadura protectora contra cualquier intento de disminuir su luz o de cuestionar su valía. Es su ejemplo palpable de cómo la autenticidad,
la seguridad en uno mismo y la confianza en la propia narrativa pueden ser la mejor y más poderosa respuesta ante las adversidades, las críticas infundadas o las palabras hirientes. Además, este tipo de reacciones y los contextos que las rodean nos invitan a reflexionar profundamente sobre la dinámica real de los sets de grabación. A veces la imagen idílica y perfecta que se proyecta en pantalla no siempre se corresponde con la realidad detrás de cámaras, con las complejidades de las relaciones humanas, las presiones y las diversas personalidades que conviven en un entorno de alta exigencia. Y aunque es completamente normal y esperable que haya diferentes personalidades, enfoques de trabajo y estilos de comunicación, lo que no se perdona fácilmente, lo que genera malestar y rompe la armonía, es la falta de respeto, la envidia disfrazada o la minimización del trabajo y la contribución ajena. La noticia de estas declaraciones y la subsiguiente reacción de Demet se ha propagado como la pólvora en las redes sociales, en los foros de fans y en las plataformas de noticias de espectáculos. Los comentarios son variados y van desde la indignación genuina hacia el excompañero por sus supuestas palabras poco elegantes, hasta la admiración desbordante por la aplaudida y estratégica reacción de Demet. ¡Qué elegancia al responder! Así se manejan los ataques sutiles, Demet siempre brillando con luz propia y sin opacar a nadie, su fuerza reside en su verdad, son solo algunas de las frases que se repiten una y otra vez en las secciones de comentarios. Es un claro reflejo de la fuerte conexión emocional que Demet tiene con su público, que la percibe como una figura genuina, fuerte, leal a sus principios y digna de admiración. Es fascinante como una sola historia en Instagram, con una frase corta pero cargada de significado, puede generar tanto debate, análisis e incluso inspiración. Demet Özdemir ha demostrado una vez más su habilidad para comunicarse de manera efectiva, para enviar mensajes poderosos sin necesidad de crear dramas innecesarios o alimentar polémicas vacías. Su mensaje es un recordatorio para todos nosotros, seguidores y admiradores, de la importancia fundamental de confiar en nuestra propia verdad, en nuestra propia narrativa y en nuestras propias capacidades. No necesitamos la validación externa, ni la aprobación ajena, cuando sabemos profundamente lo que valemos y lo que hemos construido. Hemos visto en repetidas ocasiones cómo figuras públicas de renombre se ven envueltas en polémicas abiertas, en conflictos públicos y en intercambios de declaraciones que erosionan su imagen y la de los proyectos que representan. Sin embargo, Demet ha elegido un camino diferente, un camino de empoderamiento personal, de autogestión de su imagen y de respeto inquebrantable hacia sí misma. Su reacción no es una evasión, ni una negación de la realidad, es una afirmación rotunda. Una afirmación de su propia valía, de su trayectoria impecable, de su profesionalismo y de la verdad que ella conoce y defiende. Y eso, queridos amigos, es algo que no solo inspira profundamente, sino que también sienta un precedente valioso sobre cómo gestionar las complejidades del mundo del espectáculo con dignidad. Así que, para recapitular y dejar todo claro, hemos sido testigos de unas declaraciones de un excompañero de novela que parecieron no ser del todo positivas o agradecidas hacia Demet Özdemir, generando especulaciones sobre sus intenciones. Y la respuesta de Demet, en lugar de ser una confrontación directa, ha sido una publicación en sus redes sociales con una frase contundente y empoderadora: «La verdad es mi escudo y mi verdad es mi fuerza». Una respuesta que ha sido universalmente aplaudida por sus seguidores, que la ven como un reflejo de su carácter fuerte, seguro y elegante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado, y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Estas situaciones, aunque a veces incómodas o conflictivas en la superficie, nos ofrecen una oportunidad invaluable para conocer un poco más a las personas detrás de las cámaras, para entender sus estrategias y para reflexionar sobre cómo manejamos las relaciones interpersonales y las palabras, tanto en nuestro día a día como en el ámbito profesional. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que fue la manera más adecuada y efectiva de responder a las insinuaciones de su excompañero? ¿Han vivido situaciones similares donde una respuesta sutil y empoderadora fue mucho más efectiva que un enfrentamiento directo? Déjenme sus comentarios abajo en la caja de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que aporta valor, no olviden darle un gran me gusta. Su like ayuda enormemente a que el algoritmo de YouTube nos reconozca y nos ayude a llegar a más personas interesadas en estos temas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de este análisis.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades y exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. ¡Chao!